Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, amigos de Consulta, los saludamos. Reanudamos ante la Corte, amigos de Facebook Live, les damos la bienvenida. Hoy tenemos dos invitados especiales. Hoy vamos a hablar con Jorge Arias, politólogo. Es director del Observatorio Polilat. Y nos acompaña también el representante en México de la Fundación Konrad Adenauer, espero pronunciar bien su apellido, Hans Blomayer. Entonces, hoy vamos a hablar del Índice de Desarrollo Democrático. Es un ejercicio que vienen realizando ya durante varios años en México. ¿Nos pueden comentar en qué consiste el Índice de Desarrollo Democrático? Porque entiendo que es un ejercicio que se hace no solamente en México, en los estados, sino se hace en 18 países de América Latina. Así es, el origen de este instrumento es el IDELAT, que es un primo mayor, que desde el 2002 pusimos a medir el desarrollo democrático en 18 países latinoamericanos. El problema de medir democracia es que, en primer lugar, hay que lograr un consenso sobre qué es la democracia, que ya es toda una tarea. Entonces, con este trabajo lo que tratamos de hacer es objetivar un conjunto de indicadores que agrupamos en 4 dimensiones del desarrollo democrático, con las que vamos midiendo, en este caso los estados de México, de manera comparable con estadísticas similares o donde no hay datos estadísticos, con una encuesta que nos ayuda a resolver indicadores de percepción. Por ejemplo, la corrupción, no queda ningún registro oficial en ningún lado, quedaría en la justicia, pero ahí duerme. Entonces, eso se obtiene a través de una encuesta nacional. Pero el resto, el 90% de los indicadores que utilizamos son datos duros, estadísticas. O sea, es decir, no es un índice de percepción. No es de percepción. Básicamente son datos duros que nos permiten eso, objetivar la democracia. ¿Cómo está? Hablaba de las 4 dimensiones. La democracia de los ciudadanos. ¿Cuál es el clima de derechos y libertades que respiran los ciudadanos en Puebla, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Chiapas, en los 32 estados? A eso lo medimos con un conjunto de indicadores. Después, otro conjunto de indicadores nos define el desempeño institucional, la democracia de las instituciones. Allí lo que evaluamos es el check and balance que tienen las instituciones de la democracia, los controles cruzados, el grado de acción interinstitucional, o cómo se incide, por ejemplo, con presión o con violencia contra la prensa, que sin ser un poder institucional forma parte de las voces necesarias para el funcionamiento institucional de la democracia. Esa es la segunda dimensión. Una tercera dimensión mide los resultados de la gestión democrática en democracia social y humana. O sea, qué está haciendo ya el gobierno democrático en el Estado para generar mejores condiciones para el desarrollo de la educación, para la salud, para si hay menos pobres, si hay más generación de empleos. Exactamente. Y finalmente, como haríamos en nuestra familia, medir el bolsillo, qué está pasando con la economía, cómo está el PIB per cápita. Eso es la democracia económica. Es un dato duro, pues, que no está sujeto a opinión. Entonces, el PIB per cápita, el nivel de inversión que hay en el Estado, el nivel de endeudamiento, porque uno define cuánto futuro estamos construyendo y la deuda define cuánto estamos afectando el futuro con la deuda, el nivel de libertad para la iniciativa privada, el grado de equidad de la distribución de la riqueza, porque se puede generar mucho, pero si todo se concentra en pocas manos, eso tampoco es una buena democracia. Entonces, con esas 4 dimensiones, repito, ciudadanos, instituciones, social y económica, finalmente elaboramos el índice final, sopesando esas 4 cajas, y allí obtenemos el índice de desarrollo democrático de México. Hans, ¿en qué interviene la Fundación Konrad Adenauer? Bueno, la fundación es la que promueve esta investigación, y como decía Jorge, primero... ¿La promueve y la financia? La financia, entre otros, también un segundo socio importante en el financiamiento de este producto es el Instituto Nacional Electoral. En los últimos años ellos han hecho un aporte significativo, lo cual demuestra que hay instituciones públicas en México con las cuales coincidimos en la utilidad y en la necesidad de medir esa calidad democrática, y en el Índice de Desarrollo de México en forma diferenciada en las 32 entidades, porque lo que se observa con estos datos, con estas cifras, es que hay diferencias sustanciales en esa calidad democrática, y lo importante es saber, bueno, ¿y por qué hay esas diferencias? ¿Hay caminos virtuosos? ¿Hay defectos? ¿Dónde están esos defectos? ¿Qué es lo que se puede hacer bien? ¿Qué es lo que está fallando? Para no estar
navegando en la neblina sin luces, sino de poner el foco en aquellos elementos donde intervienen políticas públicas, donde interviene la sociedad civil, donde se necesitan instituciones para fortalecer ciertas tendencias. Ahí creo que este índice da luces muy precisas en donde se puede... Este índice lleva en México desarrollándose durante ¿cuántos años ya? La primera versión es del 2010, así que estamos por cumplir 10 años. 10 años. Sí, 10 años. Es un recorrido largo, lo cual además permite que la secuencia de las fotografías de cada año ya nos están dando una película y se ve donde hay tendencias erráticas en algunos casos, tendencias más consistentes para arriba o para abajo, porque a ver, las transformaciones que se necesitan para mejorar un sistema democrático no se hacen de la noche a la mañana, no se hacen con un cambio de gobierno, son procesos muchas veces de largo plazo y donde los efectos externos e internos también no son efectos lineales, o sea, son elementos donde vemos que hay curvas que van para arriba, para abajo, pero ya la evolución en el tiempo nos da una película mucho más interesante que una simple fotografía de un momento. ¿Se puede saber cuál es el costo del índice de desarrollo democrático? Es difícil calcular un costo porque, digamos, intervienen varios factores. Uno es la producción intelectual, donde interviene Polilat. Están las encuestas, que son otro factor. Está la publicación, o sea, el material acá. Están las presentaciones y discusiones. Nosotros lo vemos como un paquete. O sea, no solo es ¿Y ese paquete algún costo global? Es difícil dimensionarlo en un monto. O sea, nosotros no lo entramos con un ejercicio de inversión y retorno, ¿no? Sino es un aporte que además es parte de todo el trabajo en conjunto que realiza la Fundación acá en México y en otros países, financiado con fondos públicos alemanes. Ahora veo que participa hoy la USEM. Antes participó la Coparmex. Sí, así es. O sea, esos son organismos que ven la utilidad y la necesidad de fomentar un debate en la sociedad civil. Entonces, el rol que tuvo primero en una primera fase Coparmex y ahora ha asumido USEM es de promover las discusiones, presentaciones como las que tuvimos hoy aquí en Puebla, tuvimos ayer en Toluca, en Ciudad de México, vamos todavía a Pachuca, nos vamos a Veracruz, nos vamos a Guadalajara, Celaya, San Luis Potosí. En todos esos lugares nos apoya USEM con la convocatoria local para que ciudadanos participen en ese debate y generen esa discusión, a ver qué tenemos que hacer nosotros, los ciudadanos, para mejorar nuestra democracia. O sea, para que no sea solo una mirada externa, sino que haya un involucramiento real de la sociedad a la hora de definir, bueno, qué tenemos que hacer para mejorar esa democracia. Y darle continuidad a la agenda de cambios necesaria, ¿no? Porque no es solamente el informe, sino precisamente a lo que apunta esto es enfrentarnos a una especie de diagnóstico médico, lo visitamos, nos tomó la temperatura, nos hizo análisis de sangre y hay un diagnóstico. Y sacar provecho de las mejores prácticas, ¿no? ¿Cuál es el camino? ¿Quién lo hace mejor? ¿Por qué está teniendo una buena política en tal sentido? Entonces apostamos a eso. Si les parece, vamos de lo general a lo particular. Okay. ¿Por qué no hablamos del contexto latinoamericano? De los 18 países que participan o que son medidos en este índice o en este ranking, ¿quién es el país mejor evaluado y quién es el peor? Depende del año, como pasa en México. Bueno, desde 2019. El año 2019 no está medido todavía en el IDE. Perdón, mide el 2018, ¿verdad? Este es el índice 2019, pero mide el año 2018. Pero básicamente los países punteros en el desarrollo democrático en América Latina a lo largo de la evolución del índice, que trae desde 2002, han sido históricamente Costa Rica, Uruguay, Chile. Se han ido alternando, ese trío es el que se va alternando en la punta. México y Brasil, los dos países, los dos hermanos mayores de la región. México ha estado siempre un poco mejor que Brasil hasta estos últimos años. Ahora, en estos 10 años, ¿ha habido alguna mejoría de México o se ha mantenido? ¿Qué prácticas han mejorado y qué prácticas han empeorado? En realidad hay una cuestión metodológica. El índice trabaja no contra un estándar teórico en el que definamos cuál es la mejor democracia, porque eso no existe. Es difícil ver en términos de cuánto mejoramos en el promedio, porque los promedios esos son móviles, de acuerdo al comportamiento del mejor y del peor cada año. Porque lo que nosotros tratamos de identificar, la democracia es un camino, es un proceso complejo, es precisamente dónde están las oportunidades de mejora, quiénes lo están haciendo bien y cómo le entran al problema los que lo hacen bien, para ver si logramos emular buenas prácticas democráticas en definitiva,
y acortar las diferencias, porque de eso se trata, acortarlas yendo todos hacia arriba, digamos. Sí, ¿no? se trata de mejorar. Exactamente. Bueno, pero digamos, en estas 4 dimensiones, ¿qué es lo que evalúa el índice? Condiciones formales de la democracia, México, ¿cómo está? Bueno, México tiene de arrastre los problemas que se ven también aquí en el IDMEX, en su índice de desarrollo democrático. Los problemas centrales de la democracia mexicana son la pobreza y la desigualdad en lo social, la corrupción y la falta de controles institucionales en la democracia y las instituciones, el clima de violencia y la presencia del narco que afecta tanto el clima de libertades personales e individuales de los ciudadanos como el desempeño institucional. Así que estos son los 3 problemas estructurales que arrastra. A eso le podemos sumar la falta de inversión en algunas zonas del país, pero centralmente los déficits estructurales. Pues en estos 3 problemas México ha empeorado. En estos 3 problemas México ha empeorado. Sobre todo en el 2018, que fue el último año de Enrique Peña Nieto, pues la corrupción se destapó. Los índices de criminalidad también se fueron a la... Claro, con la corrupción, por esta cuestión de que uno no tiene datos oficiales, digamos, de corrupción. Pero se miden a través de una encuesta, nos decía. Claro, pero nunca se sabe si se destapó lo suficiente, digamos. Entonces, a veces la corrupción pudo haber sido peor y no destaparse tanto, claro. Y en un determinado proceso sí se... Ahí se juega mucho la percepción. Exactamente, ahí se juega mucho la percepción, con el tema del clima de libertad de prensa, por ejemplo, es otro aspecto donde la percepción juega, porque hay lugares como Ciudad de México que tiene una percepción muy baja de su libertad de prensa y sin embargo sabemos que en general los periodistas son mucho peor tratados en otros espacios geográficos de México que en la Ciudad de México, pero la percepción del ciudadano es en definitiva que hay poca libertad de prensa. Y en las otras dimensiones, por ejemplo, esta de ejercicio de derechos políticos y libertades civiles. Bueno, en esa ha habido una mejora. Allí se observa en general que los procesos electorales traen una mejora en la expectativa ciudadana. Cuando yo voy a votar, en general tengo la esperanza de que va a haber un cambio, sobre todo cuando hay un cambio de gobierno mayoritario en los estados y a nivel nacional. Todos los votantes tienden a ratificar la confianza que acaban de depositar en el voto y perciben como que la cosa está mejorando. Así que los indicadores de percepción ahí nos juegan de alguna manera una mala pasada en los años electorales. Así ¿En calidad institucional y eficiencia política? En calidad institucional. Que entiendo que son los resultados que debe dar un gobierno o los gobiernos, pues el conjunto de los gobiernos. Exactamente. Y ahí, pero, perdón, nuevamente hay que tener cuidado porque el IDMEX mide la performance en cada uno de los estados. Sí. Y ustedes saben que los ritmos electorales en los estados son distintos. Sí. O sea, no se eligen. Aunque se han venido, digamos, empatando las elecciones, siguen siendo... Pero siguen siendo dispares. Y entonces, fenómenos que en un año, en un estado, están muy marcados porque hubo una elección, en otro estado tienen 0 impacto porque no hubo esa misma elección. Entonces, eso también explica las curvas erráticas, si uno compara estado con estado, dice, bueno, ¿y por qué aquí de repente la expectativa sube y en el otro estado no pasó nada? Bueno, si por el fue proceso electoral, entonces eso hace difícil compararlo porque no están sincronizados los procesos electorales. O sea, hay que tener un poco de cuidado. Sobre todo ahí donde se mide el clima, ¿no? De derechos y libertades. En lo que hace el juego institucional, los datos duros sí, claramente México tiene un mal desempeño, tiene problemas, no tanto porque tenga mal diseño institucional, sino precisamente porque las instituciones que están bien diseñadas, las aplican hombres que no quieren que funcionen bien las instituciones. Entonces, porque uno de los riesgos con este tipo de análisis es que muchas veces incluso le da excusa al mal político para decir, no, estas instituciones no cambian, hacemos otras nuevas que van a ser las mías. O las mandan al diablo. Claro, o las mandan al diablo o inventan unas nuevas que en realidad se amoldan mejor a su manejo autoritario del poder. Y este es lo que está pasando en México con los organismos constitucionalmente autónomos, que venían funcionando bien, eran un buen contrapeso, y ahora pues los vienen prácticamente desplazando o vienen metiendo comisionados a modo. Y ahí está la dificultad. Eso no se midió en este índice. Eso supongo que será una evaluación del próximo año. Se va. Seguramente, pero ahí creo que vale una muy buena aclaración para la audiencia, para la teleaudiencia en definitiva, que es que los gobiernos nunca quieren controles. Los gobiernos siempre quieren hacer lo que se les antoja si se lo permitimos los ciudadanos. En campaña ofrecen controles, ofrecen que
va a haber división de poderes y ya en el ejercicio como del diría poder, mi madre, es más viejo que la injusticia, claro. Eso es así. Entonces, y no importa el color, ¿verdad? No importa el color. No, la oposición siempre va a demandar control. Sí. Exactamente. Cuando llega el gobierno dice, no tanto para mí, por favor. ¿no? Claro, yo soy bueno, a mí eso no es privativo de México. México, eso ocurre No, en ocurre los todos los 18 sistemas países de América Latina. ¿Cuál es el contrapeso? Y no allá. solo en América Latina. Sí. ¿Cuál es el contrapeso? Una sociedad civil activa, un ciudadano presente, que esta es la gran falencia en general de América Latina y seguramente particularmente de México. Ayer uno de nuestros comentaristas planteaba que mientras en México hay 40.000 organizaciones de la sociedad civil, en Colombia con la mitad de la población hay 90.000 y en Estados Unidos hay 2 millones. O sea, hay pocas ONGs Pocas ONGs representativas de la sociedad civil. Claro, porque ¿quién controla el gobierno? ¿Cuántas hay? ¿40.000? 40.000. Y muchas de esas son de membrete, ¿no? México es uno de los países en América Latina que tiene el menor grado de organizacionalidad civil. Sí, y no comparando de repente con Estados Unidos o con Noruega, sino comparando dentro de América Latina. Brasil tiene per cápita mayor cantidad de organizaciones, Colombia tiene más, Chile tiene más, Perú tiene más, México es bajísimo. Es un problema de cultura política. ¿A qué lo atribuye? Claro. Es la pregunta del millón. ¿Qué pasa? ¿Por qué en México la sociedad no se organiza más para proteger sus propios intereses, para defender su democracia con más ímpetu? Yo he estado discutiendo este tema y he encontrado un indicador que no sé si es el más relevante, pero me parece que es uno que sí impacta, que en las mediciones de confianza y desconfianza, en México la desconfianza interpersonal es altísima. Entonces, para yo cooperar con otros para un fin común, necesito confiar con el quien quiero trabajar. Pero si tengo un alto grado de desconfianza, entonces mejor guardo distancia y veo cómo me las arreglo yo y no cómo lo hacemos nosotros. Entonces, ese me parece que es un ¿Y algo factor. tendrá que ver la larga permanencia del PRI en el poder? Pues tuvo más Creo de que 70 años. El segundo factor es ese. O sea, un sistema durante 70 años que estaba diseñado para que yo, Estado, o sea, tú tengas que acudir a mí y yo te resuelvo con dádivas, con asistencialismo. Eso también, por lo menos, no fomenta que una sociedad se organice. Yo creo que la adormece en cierta forma y creo que estamos viendo todavía los efectos de esos 70 años con esa forma de estructurar sociedad, Estado, gobierno, etc. Se podría decir que en México mucho más conveniente que crear una organización de la sociedad civil para defender un interés es hacerse amigo de un político de turno. Entonces, en la medida en que ese camino virtuoso, digamos, de la influencia camina de esa manera, es muy difícil tomar la trabajosa tarea de generar una organización, que además son imprescindibles. ¿Por qué? Porque cuando discutimos pobreza, ética pública, corrupción, el ciudadano común está desarmado ante un Estado que maneja un conjunto de resortes muy importantes en cuanto a datos, en cuanto a información específica, calidad profesional para discutir los temas. Para eso están las ONGs, que se especializan en un tema. Seguramente no pueden discutir todo, tampoco es legítimo que las ONGs intenten disputar el poder político. Claro. El político tiene que atender al bien común, el de la generalidad. Pero en las parcialidades son las organizaciones de la sociedad civil las que tienen capacidad técnica y de objetivos y de claridad para discutir mano a mano con un gobierno respecto de la eficiencia de las políticas. Antes de entrar al tema de Puebla, quisiera preguntarle sobre la cuarta dimensión, ejercicio del poder efectivo, es decir, ¿qué tan efectivos son los resultados de un gobierno en el tema de generación de empleos, en el tema de, digamos, de generación de inversión extranjera, en materia de generación de inversiones? ¿México cómo le fue en este índice 2019? También hay cosas positivas, hay obras... ¿Mejoró o empeoró? Digamos, cuando uno habla de infraestructura, tiene que hablar infraestructura ¿para qué? Lamentablemente, la escasez de datos no nos permite ser más finos en determinadas mediciones. Pero, por ejemplo, Chiapas tiene la más alta inversión en educación del país. Sin embargo, los resultados educativos en Chiapas son bajísimos. Sí. Pero también esto tiene que ver con que traemos un déficit histórico, estructural muy grande, entonces hay que hacer un gran esfuerzo de inversión, pero posiblemente todavía no alcanza, y además lo peor, posiblemente se esté haciendo mal. Entonces, para todo eso lo que hace falta es esto, indicadores que
repetimos, no es tan interesante el ranking final, el que van a ver a lo mejor en los periódicos. Lo importante es trabajar con los datos de cada política pública y poder empezar a construir a nivel de la sociedad local acuerdos básicos, decir, bueno, estamos muy mal en hambre, en desigualdad, bueno, ¿cómo hacemos para dentro de 5 años estar mejor? Y proponernos una meta común, y yo no necesito estar de acuerdo contigo en un 100% de lo que pensamos para ponernos ese objetivo común. Podemos a lo mejor pensar que lo vamos a hacer por caminos diferentes, pero es importante que identifiquemos que queremos ir ahí, que vamos a ir juntos, por tu camino o por el mío. Ya. Y ese ejercicio es el que no se construye. No podemos mirar solo al actor público. O sea, no, aquí nosotros, sociedad, espectadores, y tú allá, gobierno, actor, y yo te voy a calificar de acuerdo a los resultados que tú haces. Si no es una medición del gobierno, es una medición de los mexicanos. Es también del gobierno, es también del gobierno. Y también de las organizaciones, de los partidos, de los ciudadanos. De temas de bienestar, de inversión, etcétera. Bueno, el sector privado tiene un rol. De los empresarios, claro. ¿Se involucran o no se involucran? ¿Invierten en México o invierten en otros lugares? Entonces, no es solo la mirada hacia el gobierno. Cuidado con eso, ¿no? Ahora, ¿cómo sale Puebla? Bastante mal. ¿Muy mal? Peor que el año pasado. Sí, peor que el año pasado. Ha esto es descendido 2019. Esto es 2019, peor que en el 2018. Y ya estábamos mal en el 2018. De todas maneras, ahí hay una salvedad. Los que están mejor están bastante mejor que el conjunto. Entonces, por este tema de los promedios móviles... ¿Hay mucha diferencia entre los que están en la punta? Se levantó el techo. Es como si el índice funcionara dentro de una habitación. Dependiendo del comportamiento del mejor y del peor... Cada año se levanta el techo y se baja el piso. O sea, los punteros mejoraron. Exactamente. ¿Y quiénes son los punteros en este índice? Aguascalientes, Baja California Sur y el tercero, a ver Yucatán. Los 3 punteros que están con un nivel de alto desarrollo democrático, decimos nosotros, superan los 7.000 puntos en nuestro índice, que mide de 0 a 10.000. Entonces, los que superan los 7.000 puntos decimos que tienen alto desarrollo. Los que están entre 7.000 y 4.500 desarrollo medio, entre 3.000 y 4.500 bajo desarrollo, y por debajo de 3.000 puntos aplazados mínimo desarrollo. ¿Quiénes son los coleros, los que están abajo de los 3.000 puntos? Básicamente están allí Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, son los que también se alternan y suben y bajan. Puebla ha estado en algunos momentos muy abajo, ahora está en el lugar 26, si no recuerdo mal. Bueno, pues muy mal. ¿26? 26 sobre 32. Lo curioso es que lo que decía Jorge cuando se elevó el techo, es que el puntaje de Puebla aumentó, pero en ranking cayó, porque los otros mejoraron más. Entonces, si bien Puebla mejoró un poco, los otros mejoraron más. No fue suficiente para escalar posiciones en este ranking. Todo lo contrario, bajó posiciones, ¿no? Porque aparentemente otros hicieron las cosas mejor, y entonces Puebla fue cayendo en rankings, aunque aumentó un poquito el puntaje. Y en términos de las dimensiones, sí creo que la nota más preocupante es el comportamiento de Puebla en la dimensión de las instituciones, que está en el último lugar. ¿Ah, sí? Sí. O sea, hay una mala evaluación estados de las instituciones de Puebla. De las instituciones. ¿Alguna en particular? No, en general, cuando alguien da mal en el último lugar entre 32, es que le fue mal en todo o en casi todo. Y allí intervienen los partidos políticos, las divisiones entre los partidos, los el poderes, funcionamiento del poder judicial, la opacidad y la falta de resolución de causa de justicia, la desatención a los órganos de control extrapoder como el ombudsman o otros mecanismos que tiene la democracia para su control, la persecución a la prensa, el clima de libertad con la prensa, la intervención del gobierno federal para resolver algunos problemas locales que no tienen solución. Bueno, aquí con la muerte del gobernador hubo de alguna manera... Eso les iba a preguntar si los hechos sucedidos en 2018 tendrían algo que ver, porque fue un año de elecciones en Puebla, elecciones que se fueron, digamos, a tribunales muy peleadas. Finalmente el tribunal resuelve, después de un largo litigio postelectoral, que el triunfo se le da a Martérica. Martérica toma posesión y a los 10 días de su toma de posesión fallece en un trágico accidente. Hay elecciones extraordinarias y con una muy baja participación del 33%.
Ese breve cuidado, relato tuyo. Ese hecho fue 25 de diciembre. Claro, Sí, Seguramente en las mediciones de este índice estaba eso no aparece. fresco. Ya. Claro. Eso se va a ver, vamos a ver. O sea, es decir, lo más previsible es que estemos peor en el índice 2020. Puede que sí, puede que no, puede que haya alguna recuperación de algunos indicadores, Pues sí. pero en ese relato que Pues sí hacías... que vamos mal. Si en 2019 salimos peor que en 2018 y la tendencia es que en 2020 salgamos peor que en 2019, pues sí me preocupa. Bueno, está bueno que nos preocupemos y más importante todavía es que nos ocupemos. Por eso lo importante es que le hablemos al ciudadano que la democracia es un negocio ¿Qué de tendríamos todos. que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? En general, no solamente gobiernos, ciudadanos, ONGs, partidos políticos. En una palabra, instituciones. involucrarnos. Sí, Y- Creo involucrarnos que en la es- toma de decisiones. Involucrarnos en la vida de la democracia, en el funcionamiento de las instituciones. Hacer democracia, pues. En controlarlas, en tener iniciativas, en llevar propuestas, en controlar a los que los están haciendo mal y denunciarlos. Necesitamos... Ahora, esta iniciativa tendría que partir ¿de dónde? ¿De la sociedad civil? ¿De los partidos? ¿Del gobierno? ¿De dónde tendría que partir? Es que No importa dónde parte, lo que importa es que involucre a todos. Todos son el cambio necesarios. de chip es pasar del ellos al nosotros, al yo. Lo que Jorge describió en la mañana en ese metro cuadrado donde yo estoy. Cada ciudadano está en algún lugar, aunque esté en su casa. Pero está en colegio, ¿Hace está- democracia o hace no en hace alguna democracia? parte. Entonces, en eso lo que yo hago, voy a dejar de ver la democracia como la de ellos, el espectáculo de enfrente, o voy a decir, bueno, a mí, ¿qué me compete hacer? Mi conducta individual empieza por ahí. Mi conducta colectiva con otros, qué es lo que yo hago, dónde me involucro. Es fácil criticar a la política y los políticos, eso es un deporte muy común, pero ¿estás tú dispuesto a involucrarte? Ah, no, yo no me voy a ensuciar las manos. Bueno, ya estamos mal, Claro. porque si esa democracia no es mi democracia, entonces ¿qué derecho a crítica tengo al final del día si yo no participo? Vale, ya que estamos aquí en un medio, los periodistas, ¿qué hacen? O sea, ponen el dedo en la llaga, llaman la atención, pero también se involucran en el marketing positivo de las cosas que están solamente bien, se les va o solo por estamos criticar. en el tema negativo, ¿no? Y contribuimos a esa baja de la percepción, o también resaltamos donde hay iniciativas, donde gente se involucra, donde trata de mejorar las condiciones en el barrio, de la defensa de los animales, del medio ambiente, de lo que sea, de lo que es nuestra vida cotidiana. Eso es democracia, es una forma de vida, de convivencia, no solo un sistema electoral, es mucho más que eso, ¿no? Entonces, Puebla ocupó el número 26 en este índice. ¿Nos pudieran ubicar la posición de Puebla en cada una de estas dimensiones, en condiciones formales de la democracia? Para no fallar, para que no me falle la memoria, vamos a verlo del Mejor libro. lo vemos directamente en el libro. Yendo de estado a estado y les pido disculpas, pero... Yo sería más moderno y verlo en la página web. Bueno, de paso aprovechamos Sí. ahí Hans, que es más joven y más moderno. No, más jóvenes usa. Este índice se puede Pero aquí consultar, lo es un tiene. índice público. Sí, Sí, Está claro. disponible en internet. acá está la página web. La página web es IDD. guión medio mex. mex.org. Ah, pues acá lo tenemos aquí atrás, hombre. Ahí está. Entonces ya no nos hagamos bolas. Si la gente quiere consultar este índice, quiere, digamos, ver los detalles, pues entre a esta página. Acá hay un perfil Así de es. Estado y en el perfil de Estado puedo ver lo que pasa en Puebla. Ahí se puede bajar incluso este informe si alguien lo quiere tener en su propio computador para trabajarlo de otra manera. Bueno, aquí Puebla quedó en el lugar 27, no en el 26. Perdón. sí. Estuvo en el 2018. No, perdón, esto es 2019, igual es Sí, sí, 27. 27. Sí, sí. En la dimensión democracia de los ciudadanos Estaba en el 27. y mejoramos al Mejoró al 16. número 16. En la dimensión democracia de las instituciones, Lo que hablábamos. aquí sí El último. somos los coleros. Así es. Pasamos del lugar 26 y estamos en la posición número 32. En el otro índice, democracia social, estábamos Ahí en la estamos un posición poquito 30 mejor. y mejoramos un lugar, estamos hoy en la posición número 29. Y en la última dimensión, que es la democracia económica, Es la estábamos mejor. en el lugar 14 y mejoramos, subimos a la mejor. posición 12. Pero como dicen, los punteros subieron más Subieron y eso más. no nos coloca en el índice general en una mejor posición. Ves, por ejemplo, aquí están las gráficas, todo esto se puede ver en la web para ver cada dimensión, cómo fue evolucionando año con año para evaluar bien dónde están las oportunidades de mejora, porque una de las cosas más importantes en la construcción democrática es poder golpear donde más efecto vamos a producir.
donde están los mayores problemas, y golpear con inteligencia para generar un efecto contagio. Sí. Si yo te invito a participar de un proceso de construcción democrática, te tengo que invitar a un éxito, no a un fracaso. O sea, es decir, con eso que nos están diciendo, digamos, esa tarea colectiva que tendríamos que hacer todos, ciudadanos, empresarios, partidos políticos, tendría que empezar por el tema de las instituciones. Exactamente. Y tendría un efecto Y multiplicador por sobre las nuestro otras metro dimensiones. cuadrado, como bien decía Hans. Yo creo que podemos asesorar mucho y hacer mucho por el mejoramiento de las instituciones, pero tenemos que mejorar nuestro comportamiento democrático personal, la democracia en la familia, en nuestro grupo de amigos, en nuestra comunidad, e ir creciendo en el desarrollo democrático. Jorge Arias, ¿algún comentario final? Perdón, Hans. La belleza, digamos, de esta página es que uno puede hacer también las comparaciones. A ver, ¿con quién me quiero comparar? Me comparo con el puntero Aguascalientes, Con Aguascalientes, y sí, que en los 10 años se ve horrible. siempre estuvo mejor. O no puedo decir, bueno, Aguascalientes. Eso no Bueno, nos acercamos en 2013. Ahí nos acercamos y luego se abrió la brecha Y otra se vez. abrió la brecha. Pero uno puede decir, bueno, yo no me comparo con Aguascalientes porque eso no es un estado, es muy chiquito, eso no me interesa. Me voy a Jalisco, comparar. por ejemplo, si me comparara con Vamos Jalisco. a ver dónde está Jalisco. Entonces pongo la comparación con Jalisco y es interesante cómo acá hay una brecha Estuvimos muy grande. muy cerca, bueno, estuvimos muy cerca. prácticamente incluso arriba de ellos en Ese 2011. estuvieron mejor. Y ahora nos estamos acercando otra vez, lo cual es malo para Jalisco, diría yo. O sea, Jalisco viene empeorando, pues. Así es, Jalisco viene empeorando desde... Pues muy interesante este índice, ¿eh? ¿Algún comentario final, Hans? No, la idea nuestra es, aparte de ofrecer datos, de ofrecer una mirada, lo que nos gustaría ver es que esto sea un puntapié, de que este afán de que la sociedad mexicana se haga cargo de su democracia, para decirlo de una forma muy llamativa de repente. Ese es el gran anhelo que tenemos, que esto sirva para un puntapié, para generar discusiones como esta, las presentaciones que tenemos, y cada uno se pregunte qué puedo y debo hacer yo, mexicano, en mi ciudad, en mi estado, en mi país, para mejorar esa democracia que hay que defenderla. No se defiende sola, se defiende porque los ciudadanos se hacen cargo. Hans, ese es el gran anhelo. Es una pregunta que seguramente va a estar en el imaginario. ¿Qué tiene que ver la Fundación Konrad Adenauer con el PAN? La Fundación Konrad Adenauer es una de las 6 fundaciones políticas que tenemos en Alemania. Las fundaciones políticas son cercanas a los partidos políticos en Alemania. Y si en nuestro trabajo de promoción de democracia trabajamos en otros países, buscamos también una cercanía con partidos políticos afines, porque seguimos pensando que una democracia representativa es más sólida si sus instituciones funcionan, y una institución fundamental para el funcionamiento de la democracia son los partidos políticos. ¿Y O sea, con hay que Morena trabajar... hay algún acercamiento por parte de la Fundación? No, porque no tenemos una afinidad ideológica con ellos. Entonces, hay otras fundaciones políticas que tienen que preguntarse eso con más intensidad que nosotros, que estamos en otra parte del espectro político. Pero la democracia vive de la diversidad y de las diferentes ofertas. Nosotros tenemos la opción de vincularnos a un partido que sentimos más cercano, y otras fundaciones podrán hacer lo suyo con Morena, eso les compete a ellos, no a nosotros. Jorge Arias, ¿algún comentario final? Bueno, creo que de estos últimos comentarios que hacíamos se observa claramente la importancia, por un lado, de tener una mejor política. Si no tenemos dirigentes políticos capacitados y a su vez controlados, difícilmente la democracia funcione bien, pero tan central como esto es tener una sociedad organizada que pueda controlar esa política, que claramente es un déficit muy importante en la democracia mexicana que hay que corregir, y para generar esa acción los necesarios, imprescindibles, son los ciudadanos. Por eso es que apelamos a que este tipo de presentaciones que hacemos, este tipo de entrevistas, sirvan para que usted en su casa se vaya preguntando hoy, cuando vea esto, ¿para qué me sirve esto? Bueno, debiera servirle para que usted viva mejor, para que genere una mejor democracia, para que tenga un mayor compromiso con las libertades, con los derechos, con el buen funcionamiento de los gobiernos y con las responsabilidades y deberes que tenemos también nosotros para que a todos en conjunto nos vaya mejor. Pues muchas gracias. Este fue Ante la Corte, amigos de Facebook, amigos de Consulta. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles.